Vamos a hacer un breve repaso. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando hablábamos de cómo se organiza el Estado peruano? Y lo primero que tenemos que mencionar es que tenemos un Estado unitario que se organiza bajo el principio de separación de poderes, ¿no? Tenemos a la derecha, voy a colocar, a la derecha tenemos los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con una importancia y fiscalización respecto a otros. En realidad, si ustedes se dan cuenta, siempre hay una intervención de el Poder Judicial y el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Ahora lo vamos a mencionar cómo funciona. El Poder Legislativo, que es probablemente, lo digo un poco de risa, una de las instituciones más impopulares que tenemos hoy en día en el Estado. Creo que no existe una entidad que hoy en día tenga tanto rechazo de la colectividad como el poder legislativo. No vamos a entrar en detalles respecto a por qué, cuáles son las razones, si son buenos, son malos, si se portan bien, se portan mal, porque ese ya probablemente sea una evaluación o una conclusión que cada uno de ustedes va a tener de manera personal, pero lo importante que tenemos que mencionar es que el Poder Legislativo tiene como principal función legislar, ¿no? O sea, dar las leyes, identificar situaciones en la realidad que requieren algún tipo de regulación y por tanto ellos están llamados a emitir esta regulación que va a ser de obligatorio cumplimiento dentro de todo el territorio peruano, ¿no? El Congreso de la República se organiza o tiene su, digamos, su órgano de mayor importancia es el Pleno del Congreso, donde se agrupan todos los congresistas. Luego tenemos el Consejo Directivo, la Mesa Directiva, la Presidencia del Congreso, que además están abajo las comisiones y la Oficialía Mayor. Cuando nosotros hablamos de esta fiscalización que realizan o que puede realizar respecto al Ejecutivo, vemos varias figuras que están muy de moda, o más que de moda, han sido muy visibles en estos últimos tiempos y que ha hecho que el común de los ciudadanos, que es una de las partes que a mí me parece más importantes si es que tuviéramos que rescatar algo bueno de esta coyuntura negativa que hemos estado teniendo últimamente, y es que la ciudadanía en general ha aprendido, digamos, empíricamente identificar cuáles son las labores de fiscalización que tiene el Poder Legislativo respecto al Ejecutivo. Si, por ejemplo, recordamos, cada vez que hay un gabinete ministerial que acaba de juramentar y que va a apoyar al presidente de la República, tiene que pasar por el Congreso para el voto de confianza, ¿no? Para una investidura que se le llama. Esta facultad permite al Congreso entonces a decir no me gusta tu gabinete. Y si no te da la confianza, el Poder Ejecutivo tiene que escoger otro gabinete distinto respecto al que presentó. Entonces, ahí vemos un primer espacio en el que el Poder Legislativo termina de alguna manera fiscalizando el Poder Ejecutivo. El siguiente elemento, la siguiente manera de fiscalizar es cuando hay una interpelación a los ministros, ya cuando los ministros están en funciones, con el voto de confianza del Congreso, digamos, en un estado normal, si queremos llamarlo así, y pasa alguna situación, ya sea pues política, alguna denuncia, algo que al Congreso no le cuadra, no le gusta de un ministro en particular, lo llama, lo interpela. Esa interpelación supone que el ministro se acerca al Congreso y tiene que responder una batería de preguntas que le han previamente remitido. Esta presentación que hace el ministro o ministra respecto a algún tema por el que ha sido llamado al Congreso de la República puede terminar eventualmente en una decisión de censurarlo o no censurarlo, ¿no? Entonces ahí vemos un segundo tipo de intervención que tiene
el Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo. Pero también tenemos una última que ha sido, si queremos llamarlo así, visible en estos últimas semanas, y es la vacancia presidencial, ¿no? No vamos a discutir si está bien, si está mal, si estamos en un sistema parlamentario presidencial. Eso sería probablemente clase de derecho constitucional. Hoy día me encantaría discutirla con ustedes, que ustedes también me den su posición, que intercambiemos opiniones, pero nos salimos un poco del contexto de la clase, ¿no? Entonces nos quedamos simplemente con la idea de que el Congreso también puede intervenir al Ejecutivo a través lo que es, o del proceso de vacancia presidencial, ¿no? Al otro extremo tenemos al Poder Judicial, que está dividido por, bueno, básicamente la Corte Suprema de Justicia de la República, la Corte Superior de Justicia, los juzgados especializados, los juzgados de paz, letrados y los juzgados de paz, ¿cierto? El Poder Judicial también tiene una intervención en el Poder Ejecutivo, también controla las acciones del Poder Ejecutivo, pero ya no desde un enfoque de vista político como lo puede tener perdón, el Congreso de la República, porque si se dan cuenta, tanto en el voto de confianza, como en la interpelación de ministros, como en la vacancia, no hay un tema legal detrás, no hay un tema, digamos, de cumplimiento de leyes o de incumplimiento de las mismas. Ahí es un tema netamente político, ahí no hay un trasfondo, digamos, legal, regular que podría haber, ¿no? En cambio, en el Poder Judicial, la intervención sí es legal, es específica. Por ejemplo, los procesos contenciosos administrativos. El Poder Ejecutivo emite actos administrativos, y cuando un administrado considera que ese acto administrativo no cumple con sus exigencias o afecta un interés, afecta un derecho, o simplemente no están conformes con ese acto administrativo, recurren al Poder Judicial, que va a analizar esa actuación que tiene el Poder Ejecutivo, y luego de esa actuación evidentemente va a determinar si la misma es nula o no lo es, ¿no? Entonces vemos estos dos poderes del Estado que tienen una intervención directa sobre acciones que pueda ejecutar el Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo? Bueno, está a cargo del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República, que es el Presidente de la República, es nuestra máxima autoridad política. Este Presidente de la República está apoyado por un Consejo de Ministros, ¿no? El Consejo de Ministros, o mejor dicho, los ministros, son autoridades técnicas que le dan soporte al presidente en la toma de sus decisiones, ¿no? El presidente es responsable siempre con los ministros de los actos que toman como gobierno, ¿no? El Consejo de Ministros está presidido por un presidente del Consejo de Ministros, que es el articulador, ¿no? El que, digamos, coordina todas las acciones de cada ministro respecto al presidente de la República, ¿no? Esto es la parte, digamos, de los poderes del Estado. Pero también la Constitución ha previsto la existencia de instituciones que tienen una autonomía de origen constitucional, que no forman parte ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, pero que tienen una autonomía garantizada por la Constitución, que son los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Quiénes son o por qué nacen? Básicamente, bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los que están enumerados en esa fila morada o púrpura que está en la pantalla? Ahorita los vamos a comentar, pero básicamente tienen una finalidad: respaldar algunos aspectos de nuestra vida política, si queremos llamarlo así, que no pueden tener ninguna intervención de ningún poder del Estado, porque la intervención de alguna entidad en particular generaría distorsiones que afectarían finalmente el Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, primer organismo constitucionalmente autónomo. ¿Se imaginan ustedes en la coyuntura actual que tenemos, incluso un Jurado Nacional de Elecciones manejado por el Poder Ejecutivo,
¿Se imaginan un gobierno usurpador, un gobierno dictador que maneje al Jurado Nacional de Elecciones? Lo más probable es que las decisiones que se tomen sobre los candidatos o sobre las fuerzas políticas que pueden operar en la vida política, valga la redundancia, este jurado podría tranquilamente decir, este candidato no va, este candidato sí va, este candidato no cumplió requisitos. Básicamente, el Jurado Nacional de Elecciones puede sacar de la carrera política a alguien en particular. Y eso es lo delicado que presenta como existencia en nuestro ordenamiento. Entonces, ningún poder del Estado podría o debería controlar el Jurado Nacional de Elecciones porque evidentemente puede ser utilizado ese poder para un fin de desprestigio político, para sacar de carrera, para beneficiar a otros candidatos en particular. Por esa razón es que la Constitución le da al jurado una autonomía de tal manera que nadie puede interferir en sus funciones, ¿no?